Mi nombre es Margarita. Durante 20 años he llevado 2 lutos. El primero por mi hijo menor, Santiago. Mi sol, mi alegría, cuya voz se apagó en un supuesto accidente en nuestra hacienda. Para México entero, él era un cantante amado. Para mí, era simplemente mi niño. El segundo luto, más silencioso y amargo, ha sido por mi nieto, Lucas, el hijo que Santiago dejó en este mundo. Un muchacho que creció a la sombra de la perfección de su padre y que, incapaz de alcanzar ese pedestal, se convirtió en un rebelde, en la oveja negra, en el problema de la familia. Yo misma lo juzgué. Lo miré con decepción. Y no fui la única. Todos lo hicimos. Hasta ayer. Ayer, el viejo capataz de nuestra hacienda, en su lecho de muerte, me llamó para confesar un secreto que envenenó nuestra tierra durante 2 décadas. La muerte de mi hijo Santiago no fue un accidente. Fue un asesinato. Y mi nieto, el supuesto rebelde. Su rebeldía no era ingratitud. Era el grito ahogado del único testigo. Yo, Margarita, a mis 75 años, soy la matriarca de este lugar. Conozco cada surco, cada cafetal, cada sombra que el sol de la tarde proyecta sobre el valle. Creía que conocía cada verdad y cada mentira de esta familia. ¡Qué arrogancia la mía! Mi esposo, Ignacio, que en paz descanse, era un hombre cuya alma era tan fértil como esta tierra. Él transformó la soledad de un pequeño rancho en un imperio de tequila. Pero su verdadero tesoro, él siempre decía, eran nuestros 2 hijos, Sergio y Santiago. Eran como la noche y el día, forjados del mismo barro, pero secados bajo soles diferentes. Sergio, el mayor, nació con la mente de su padre. Desde niño entendía de números, de contratos, de poder. Era la sombra de Ignacio, aprendiendo cada movimiento, cada estrategia. Sergio era pragmático, ambicioso y silenciosamente resentido. Él amaba la hacienda, pero la amaba como un general ama su mapa de conquista. Era el heredero por derecho, el cerebro destinado a comandar. Y luego estaba mi Santiago, mi sol. Santiago no nació con la mente de su padre, sino con su corazón. No entendía de balances, pero entendía de almas. Su riqueza no estaba en la tierra, sino en su garganta. Nació con la voz de un ángel ranchero. Mientras Sergio aprendía a negociar, Santiago aprendía a cantar. Su voz era la voz de esta tierra, llena de la melancolía de la lluvia de verano y de la alegría de la cosecha. Él no quería el imperio. Él quería el pueblo. Cantaba en las serenatas, en las fiestas de la iglesia, en las plazas. Se convirtió en el alma no solo de nuestra familia, sino de toda la región. La rivalidad entre ellos era sutil, pero profunda. Sergio sabía que heredaría el poder, pero también sabía que Santiago había heredado el amor de su padre, el amor de los trabajadores, el amor del pueblo entero. Y eso, para un hombre como Sergio, era una herencia que él no podía calcular y, por lo tanto, no podía soportar. La vida siguió en ese equilibrio tenso. Yo, la madre, intentando ser el sol para mis 2 planetas, orbitando en direcciones opuestas. Santiago se casó con Renata, una mujer de ciudad, hermosa como una flor de cempasúchil, pero con raíces que yo sentía que no se hundían en nuestra tierra. Ella era ambiciosa. No se casó con mi hijo, se casó con su fama, que empezaba a explotar por todo México. Pero Santiago, ciego de amor, en ella solo veía belleza. Y 1 año después, nació mi nieto. Lucas, la réplica exacta de mi Santiago. Y fue ahí, en el auge de la felicidad, en el pico de la fama de Santiago, cuando la tragedia nos encontró. Fue durante la jima, la cosecha del agave. Santiago, que adoraba estar con los trabajadores, estaba supervisando la instalación de un nuevo horno de vapor en la destilería. Una máquina moderna, un monstruo de acero y presión. Yo estaba en la terraza de la casa grande,
bordando un pequeño suéter para Lucas, que tenía apenas 6 meses. Y escuché los gritos. No eran los gritos de alegría del trabajo. Eran gritos de pánico. Corrí. Mi corazón de madre ya lo sabía. Crucé el patio. El olor dulce del agave cocido de repente volviéndose nauseabundo. Vi la multitud de trabajadores cerca de la nueva destilería. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Y en el suelo, entre el vapor que escapaba del horno roto, vi las botas de mi hijo. El informe oficial fue rápido, concluyente. Accidente de trabajo. Una válvula de presión, dijeron, tenía un defecto de fabricación. Estalló. Una fatalidad. Una tragedia aleatoria que se llevó al ídolo de México. Nuestro mundo, mi vida, mi corazón. Todo explotó junto con aquella válvula. El luto que siguió fue una niebla espesa que envolvió la soledad por años. Mi esposo, Ignacio, el gigante, se dobló. El hombre que podía dominar la tierra no pudo dominar el dolor. Perdió el brillo en los ojos y se entregó al silencio, falleciendo 2 años después, de tristeza. Y en el vacío de poder, Sergio, mi hijo mayor, asumió el control. Lo hizo con una eficiencia que, en aquel tiempo, me pareció fortaleza, pero que hoy reconozco como frialdad. Organizó el funeral masivo, habló con la prensa nacional, consoló a la viuda, Renata, que desempeñó su papel de manera impecable. Se convirtió en el patriarca de la noche a la mañana. Renata, mi nuera, su luto me parecía extraño. Había lágrimas, sí, pero sus ojos estaban secos. Había una determinación en su dolor, un control. Ella y Sergio se volvieron inseparables, unidos por la tragedia compartida. Administraban la crisis, tomaban las decisiones sobre el imperio del tequila y, más importante aún, sobre el imperio musical de Santiago. Y yo, la madre, y Lucas, el bebé huérfano, fuimos puestos a un lado. Éramos el recordatorio del dolor, 2 piezas de porcelana rota que había que proteger, pero mantener en la estantería. En aquella época, en mi niebla de dolor, vi la fuerza de Sergio y Renata como una bendición. Ellos estaban sosteniendo el mundo para que yo pudiera llorar en paz. Hoy veo que no estaban sosteniendo el mundo, estaban apropiándose de él. Los años que siguieron fueron los de la ascensión de Sergio y la transformación de mi nieto, Lucas. Con la muerte de Santiago, Sergio se convirtió en el único heredero del imperio. Y floreció, expandió, compró tierras, modernizó. Se volvió el nuevo rey del tequila. Y Renata, la viuda, permaneció a su lado. No como esposa, sino como consejera, socia silenciosa en el control del legado musical de mi hijo muerto. La Soledad, antes una hacienda familiar, se convirtió en una corporación fría. ¿Y Lucas? Mi nieto, el hijo de mi sol, creció en ese ambiente. Creció sin el calor de su padre y bajo la mano de hierro de su madre y su tío. Y se volvió difícil. Desde pequeño había una rabia en él, un resentimiento que nadie, ni siquiera yo, entendía. Era callado en casa, pero explosivo en la escuela. Se peleaba, desafiaba a los maestros. En la adolescencia, empezó a juntarse con malas compañías, a beber. Se volvió la oveja negra, el hijo problema que manchaba el nombre inmaculado de su Padre Santo. Y yo, la abuela, lo veía con una profunda y dolorosa decepción. ¿Cómo podía el hijo de mi Santiago, de mi ángel de bondad, ser así? ¿Tan distinto? ¿Tan parecido al lado frío y ambicioso de Sergio? Sergio y Renata eran duros con él. «Necesita disciplina, mamá», decía Sergio. Santiago era demasiado blando. Lucas necesita mano firme para no perderse. Y yo, en mi ignorancia, les creía. Veía la rebeldía de mi nieto como un defecto de carácter, una ingratitud. Pasaba horas en mi ala de la casa, huyendo de la mansión principal, que ahora era fría y llena de reglas. Se quedaba en el antiguo cuarto de su padre, hurgando entre sus cosas,
sus guitarras, sus discos. «Abuela», me preguntó una vez, a los 15 años, con esos ojos tan parecidos a los de Santiago, pero cargados de sombra. ¿Qué pasó realmente con mi papá? «Fue un accidente, mi hijo», respondí, la respuesta ensayada en la que yo misma creí durante tanto tiempo. «Una terrible fatalidad», me miró, y en sus ojos vi una desconfianza que me partió el alma. «No lo parece», dijo. «Nadie nunca habla de él de verdad. Es como si fuera un santo y un fantasma. Y esta casa no se siente como si estuviera de luto. Se siente como si estuviera celebrando». Esa conversación me persiguió por días, pero la enterré, como enterré tantas otras dudas. Era más fácil creer la historia simple, la historia del hijo bueno que murió y del nieto problema que nació. La situación alcanzó su clímax cuando Lucas cumplió 18 años. En una discusión violenta, acusó a su madre y a su tío de ser hipócritas y de haber robado el lugar de su padre. Sergio, por primera vez, lo golpeó. Lucas huyó de casa. Pasó semanas desaparecido. Volvió más delgado, más duro, y el abismo entre él y la familia se volvió insalvable. Yo, como todos, lo culpé. El nieto ingrato. El joven que despreciaba el lujo y la oportunidad que su tío y su madre le daban. Y así vivimos durante 20 años. Yo, la matriarca enlutada. Sergio, el heredero competente. Renata, la viuda de acero. Y Lucas, nuestra vergüenza familiar. Hasta ayer. Isaías, nuestro viejo capataz. El hombre que trabajó para mi esposo por 40 años. El hombre que estaba ahí el día del accidente. Un hombre leal, callado, que se jubiló hace 5 años. Está muriendo. Cáncer de pulmón. Y mandó llamarme. Fui a su cama, en su casita humilde, en las afueras del pueblo. Estaba débil, la respiración un silbido. «Doña Margarita», empezó, la voz un susurro. «No puedo morirme con este pecado en mi alma. Necesito contarle. Por el amor de Dios, perdóneme por mi silencio». «¿Qué pecado, Isaías?» Y me miró, los ojos llenos del terror de 20 años. «La muerte del niño Santiago», dijo. «No fue un accidente». El aire en el pequeño cuarto de Isaías se volvió pesado, denso. Sus palabras «no fue un accidente» flotaron entre nosotros como el humo de la pólvora. Mi primer instinto fue la negación. La mente de una madre se aferra a cualquier trozo de madera para no ahogarse en el dolor absoluto. «¿Qué estás diciendo, Isaías?», dije, mi voz un hilo. «Claro que fue un accidente. El peritaje, la pieza defectuosa. Todo el mundo lo vio». Él negó lentamente con la cabeza sobre la almohada sudada, con los ojos llenos de un terror que la muerte inminente no podía borrar. «No, doña Margarita, no fue la pieza. Fui yo quien le mintió al perito. Por miedo. Ellos me obligaron a mentir». «¿Ellos? ¿Quién es Isaías?». Comenzó a llorar, un llanto seco, de viejo. Su hijo Sergio, y Renata, la viuda. Me levanté con el cuerpo entero temblando. «No, no. Estás delirando. La fiebre». «No estoy delirando», gritó con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo frágil. Yo estaba allí. Lo vi todo. Y me callé durante 20 años. Y ese silencio me está mandando al infierno. Me senté de nuevo y escuché la historia que destruiría mi vida. Isaías me transportó de vuelta a esa tarde. La tarde de la cosecha. Me recordó el sol, el olor a agave cocido, la alegría de mi Santiago al supervisar la instalación del horno nuevo. Él estaba allí, a unos 50 metros, arreglando una cerca. Y vio a Sergio y a Renata hablando, cerca de los agaves, a escondidas. «Me pareció extraño, ¿sabe?», dijo. «Estaban demasiado cerca», riendo en voz baja. «Usted sabe,
El niño Santiago era la bondad en persona, pero era ciego. Ciego a la ambición de su hermano, ciego a la frialdad de su esposa. Pero yo lo veía. Veía la forma en que Sergio miraba a Renata cuando Santiago no estaba mirando. Se me revolvió el estómago. Amantes, mi hijo y mi nuera, bajo mi propio techo. Santiago, continuó Isaías, apagó la maquinaria para ir a almorzar y se fue a la casa grande. Vi a Sergio decir que iba a revisar una válvula, que ya los alcanzaba. Renata se quedó atrás, dijo que iba a ver las flores. Pero no fueron a la casa, fueron hacia el horno nuevo. Isaías describió la escena con una claridad horrible. Vio a Sergio subirse a la estructura. Vio a Renata pasarle una herramienta pesada. Y vio a Sergio inclinarse sobre la válvula de presión principal. Oyó el sonido de metal golpeando metal. No lo entendió en el momento. Pensó que era un ajuste. Duró 5 minutos. Luego salieron de allí, riendo, y se fueron a la casa, tomados de la mano, creyendo que nadie los había visto. Susurró. 1 hora después, el almuerzo terminó. El niño Santiago estaba tan feliz, tan orgulloso de ese horno. Fue el primero en volver. Encendió la caldera para probar la presión. Yo lo vi, y vi a Sergio y a Renata, observando desde el porche de la casa grande. Él comenzó a trabajar, y entonces sucedió. La válvula. ¿La válvula que Sergio manipuló? No aguantó. Explotó, con toda la fuerza del vapor, encima de la cabina de control, encima de mi niño, de su niño. Cerré los ojos. La imagen que me ha atormentado durante 20 años. Fui el primero en llegar, dijo Isaías, sollozando. Sergio y Renata vinieron corriendo, gritando. Su actuación fue perfecta. El hermano devastado, la esposa en shock. Pero yo, doña Margarita, yo lo había visto, y yo lo sabía. Esa noche, después de que la policía se fue, Sergio vino a mi casa, solo. Ya no era el hijo afligido, era su padre, frío, duro. Puso un sobre grueso en mi mesa, lleno de dinero. «Esto es para tu jubilación, Isaías», me dijo. «Para tu silencio». Y luego me miró a los ojos. «No viste nada. Fue una pieza defectuosa, un accidente. Si oigo un solo susurro diferente a eso, tu esposa y tus hijos sufrirán un accidente también». Y me callé, doña Margarita. Tomé el dinero, le mentí al perito, me convertí en cómplice de un asesinato. Y viví con ese miedo, con esa vergüenza, durante 20 años. Terminó su confesión, exhausto, como si hubiera vomitado su propia alma. Me quedé allí, mirándolo. Mi mundo, que era un mundo de luto, de tristeza, pero un mundo que tenía sentido, se había convertido en una pesadilla grotesca. Mi hijo, mi Santiago, no fue un accidente, fue asesinado por su propio hermano. Por su propia esposa, por codicia, por la herencia, por el poder. Y yo, la madre, la matriarca. No vi nada. Consolaba a los asesinos. Les entregué el imperio de mi hijo y culpé a la única otra víctima, Lucas, mi nieto, su rebeldía, su rabia, su tristeza. No era ingratitud, era luto. Era la intuición de un niño que sabía, que sentía, que vivía en la casa de sus enemigos. El grito silencioso del único testigo que sintió la verdad, incluso sin verla. Y yo lo llamé problema. Lo juzgué, lo desprecié. No perdí solo a un hijo ese día. Los perdí a los dos. Uno a la muerte y el otro a mi propia ceguera. Y perdí a mi nieto en el proceso. Es un lugar terrible, mi amigo, mi amiga. El lugar de la verdad. El lugar donde descubres que tu luto era una mentira y que tu justicia era una injusticia aún mayor. Miras hacia atrás y ves 20 años de engaño. 20 años en los que amaste a los monstruos y juzgaste al inocente. Y tal vez usted que me escucha carga con un juicio así. Una certeza sobre alguien de su familia. Un hijo, problema. Un hermano, difícil. Una nuera,
fría. Y usted está seguro de su historia. Pero, ¿conoce la verdad completa? Si este testimonio sobre una abuela que descubrió la verdad demasiado tarde está tocando su corazón, le pido un favor. Deje su like para que este mensaje de que necesitamos mirar más allá de las apariencias pueda encontrar a otras familias. Y, por favor, díganos, ¿desde qué ciudad y país nos está viendo? Queremos saber hasta dónde llega nuestra comunidad de fe e historias. Y suscríbase al canal, porque juntos necesitamos pedirle a Dios no solo fuerza, sino discernimiento. Salí de la casa de Isaías y el mundo parecía diferente. El sol que calentaba mi piel parecía una mentira. La belleza de las flores de mi hacienda parecía una ofensa. Estuve viviendo en la escena de un crimen durante 20 años y no lo sabía. Regresé a la casa grande y por primera vez no la vi como mi hogar. La vi como el palacio de 2 criminales. Renata estaba en la sala, leyendo una revista de decoración. Me miró y sonrió. ¿Regresó, suegra? ¿Cómo está Isaías? Su sonrisa, su frialdad. ¿Cómo pude ser tan ciega? Está muriendo, dije, mi voz un témpano de hielo. Ah, qué lástima. Un hombre tan leal, dijo pasando la página de la revista. Sergio llegó para la cena. Mi hijo, mi primogénito. Me dio un beso en la frente. Buenas noches, mamá. Y tuve que usar toda la fuerza que me quedaba para no retroceder. La mano que tocó mi rostro era la mano que había aflojado la válvula. Necesitaba pruebas. La confesión de un moribundo no era suficiente. Necesitaba algo concreto. ¿Pero qué? Habían pasado 20 años. Y entonces me acordé de la única persona que nunca estuvo en paz en esta casa. La única persona cuyo dolor nunca tuvo sentido para mí. Mi nieto, Lucas. Ahora tenía 20 años y estaba peor que nunca. Había abandonado la universidad. Vivía encerrado en su cuarto, el antiguo cuarto de su padre. Salía de noche, volvía de madrugada. Sergio y Renata decían que era un caso perdido. Subí las escaleras. Toqué en la puerta de su cuarto. La música alta se detuvo. ¿Qué pasa, abuela? Su voz era de desconfianza. Abrí la puerta. El cuarto era un desastre. Ropa en el suelo, olor a cigarro. Estaba sentado en la cama, mirándome con esos ojos tristes de Santiago. Me senté en el borde de la cama y no lo juzgué. No lo critiqué. Le hice la pregunta que debería haberle hecho hace 20 años. Lucas, dije en voz baja, dime la verdad. ¿Qué sabes sobre la muerte de tu padre? Me miró, impactado. Su máscara de rebeldía se cayó, y por primera vez vi al niño asustado detrás de ella. Abuela, susurró. ¿Por qué me preguntas eso ahora? Porque necesito saber. Necesito que me ayudes a entender. Dudó, y luego se derrumbó. Me contó. Contó que era solo un bebé, pero que tenía destellos. No recuerdo a mi padre, dijo, pero recuerdo el miedo. Recuerdo a mi madre llorando por teléfono, hablando en voz baja con el tío Sergio. Recuerdo oír la palabra accidente tantas veces que perdió el sentido. Continuó. Cuando era niño, creía que el tío Sergio era mi padre. Siempre estaba ahí. Y mi madre. Ella era diferente con él. Se reía con él. Una risa que nunca me dedicaba a mí. Siempre sentí que yo era el intruso. El recordatorio de un pasado que querían borrar. Se levantó y fue al fondo de su armario. Revolvió en una caja vieja y sacó algo. Un cuaderno pequeño, de tapa de cuero. Encontré esto hace años, abuela, cuando tenía unos 15. Estaba escondido en el fondo del armario de mamá. Me entregó el pequeño libro. Tuve miedo de leerlo todo, dijo. Pero leí lo suficiente. Leí lo suficiente para saber que el tío Sergio no era solo su socio en los negocios. Era su amante. Y estaban juntos. La tarde en que mi padre murió. Y allí
con el diario de mi nuera asesina en mi mano, la confesión de un moribundo en mi corazón y mi nieto finalmente mirándome con esperanza, supe que mi viaje de luto había terminado. Y mi viaje por la justicia apenas estaba comenzando. Sostuve el pequeño diario de tapa de cuero que mi nieto, Lucas, me entregó. Era ligero como una pluma, pero pesaba en mi mano como si fuera una lápida. El diario de mi nuera, de la asesina de mi hijo. ¿Abuela?, dijo Lucas, su voz un susurro, sacándome de mi trance. ¿Estás bien? Lo miré. Mi nieto, el muchacho al que juzgué durante 20 años. Su rebeldía no era un fallo de carácter. Era el luto de un niño que creció sintiendo el olor de la maldad dentro de su propia casa. Me levanté y, por primera vez desde que era un bebé, lo abracé. Un abrazo de verdad, de una abuela que finalmente veía a su nieto. Y él, un joven de 20 años, grande y fuerte, se derrumbó en mis brazos, llorando como el niño huérfano que siempre fue. Lo sabía, abuela, sollozó. Siempre supe que algo estaba mal. La forma en que se miraban. La forma en que nunca hablaban de mi padre de verdad. Era como si su muerte fuera un alivio para ellos. Tenías razón, mi hijo, dije con la voz dura como una piedra. Siempre tuviste razón. Y yo estuve ciega. Perdóname. No, abuela, dijo apartándose con los ojos rojos. Usted no tenía cómo saberlo. Nos engañaron a todos. Esa noche los dos, la abuela ciega y el nieto rebelde, nos sentamos en la mesa de la cocina de mi casa y abrimos el diario de Renata. La primera parte del diario era el relato nauseabundo de una mujer ambiciosa y aburrida. Escribía sobre su matrimonio con mi Santiago. «Él es bueno», escribió una vez. «Demasiado bueno. Demasiado dulce. Un hombre bueno no construye un imperio. Y yo no me casé con el apellido Méndez para vivir en una hacienda de café por el resto de mi vida». Y entonces empezó a aparecer el nombre de Sergio. Al principio eran solo menciones. Sergio entiende de negocios. Él tiene la ambición que le falta a Santiago. Luego las menciones se volvieron más íntimas. Sergio me miró hoy, en la cena. Una mirada que Santiago nunca me ha dado. Una mirada de quien ve a una igual. A una socia. Y entonces, la confesión. Explícita. El romance. Los encuentros secretos en hoteles de la capital. El desprecio que compartían por mi Santiago, por su bondad ingenua. No lo veían como un hermano o un esposo. Lo veían como un obstáculo. El único obstáculo entre ellos y el control total de la providencia. Lucas leía las páginas en voz alta, su voz temblando de rabia y de dolor. Era la historia de la traición a su padre, escrita por la mano de su propia madre. Y entonces llegamos a la semana de la muerte de Santiago, y la caligrafía de Renata cambió. Se volvió apresurada, casi febril. «Sergio tiene un plan», decía una entrada, 3 días antes del accidente. «Un plan audaz, arriesgado. Dice que es la única manera de ser libres, de tener lo que merecemos. Dice que parecerá un accidente perfecto, una pieza defectuosa en la cosechadora nueva. Nadie lo sabrá jamás. Quiere que yo lo ayude, que distraiga a Santiago. Dios mío, tengo miedo. Pero la alternativa es pasar el resto de mi vida como la esposa del santo Santiago, viendo a Sergio casarse con otra. No, la providencia será nuestra». Cerré los ojos. Allí estaba. No la confesión del acto, sino la confesión de la intención. La premeditación. La entrada del día de la muerte era corta, impactante en su simplicidad. Sucedió, rápido, limpio. Sergio fue brillante. Su actuación de hermano afligido fue impecable. Nadie sospecha. Ahora soy la viuda, la pobre viuda. Y Lucas, el bebé, ahora es el heredero en el papel, pero nosotros seremos sus tutores. Somos los reyes, finalmente. Golpeé la mesa con el puño.
La taza de té saltó. «¡Desgraciados!», gruñí. Lucas estaba pálido, enfermo. «Lo mataron, abuela, y vivieron como reyes sobre su cuerpo durante 20 años. Y yo soy hijo de ella. Llevo su sangre». «No», le dije sosteniendo su rostro entre mis manos. «Tú tienes el corazón de tu padre, y es con el corazón de tu padre que vamos a hacer justicia». Esa noche, la vieja Margarita, la matriarca del café, la mujer que solo se preocupaba por la cosecha y sus nietos, murió. Y en su lugar, nació una estratega, una general. Sabía que no podíamos ir a la policía, no todavía. El diario era una prueba, pero podía ser impugnado. La confesión de Isaías era la de un hombre moribundo, que podría ser desacreditado. Sergio y Renata eran poderosos, respetados. Tenían a los mejores abogados. Nos destruirían. Harían que Lucas pareciera un nieto codicioso, y a mí, una vieja senil. No. La justicia no vendría de fuera. Tendría que venir de dentro. Necesitaba una confesión. Y para conseguir una confesión, necesitaba construir una trampa. Mi primera acción fue silenciosa. Usé mi posición. Yo era la accionista mayoritaria de la Providencia. Un hecho que mi luto y mi pasividad habían hecho que Sergio y Renata olvidaran. Convoqué una auditoría completa, inesperada, de todos los libros de la empresa de los últimos 20 años. Sergio se enfureció. «Mamá, ¿qué locura es esta? Esto costará una fortuna. Paralizará la empresa». «Yo soy la dueña, Sergio», le dije con una frialdad que lo sorprendió. «Y quiero saber a dónde fue cada centavo del dinero de tu hermano». Usé el nombre de Santiago a propósito. Vi un destello de pánico en sus ojos. Mientras los auditores revolvían los libros, comencé mi guerra psicológica. Empecé a plantar semillas de duda. En la comida del domingo, miraba a Renata y decía, casualmente: «¿Sabes, Renata? Estaba pensando, es tan extraño cómo falló esa pieza de la cosechadora. Era una máquina nueva, alemana, tan fiable. 1 en 1.000.000, ¿no crees?». La vi tragar saliva. Empecé a pasar más tiempo con Lucas, en público. Lo llevaba al pueblo, a almorzar. Lo llevaba a las juntas de la cooperativa. La gente comenzó a cuchichear. «Mira, doña Margarita y el nieto rebelde. Parece que finalmente hicieron las paces». Sergio y Renata me observaban, confundidos, desconfiados. ¿Qué estaba tramando la vieja? No entendían mi cambio. La abuela decepcionada se había convertido en la aliada del nieto que despreciaban. El equilibrio de poder en la casa estaba cambiando. Y entonces encontré mi arma final. El testamento de mi difunto esposo, Ignacio. Él me había dejado todo a mí, con la condición de que, tras mi muerte, la hacienda se dividiera en partes iguales entre mis 2 hijos, Sergio y Santiago. Con la muerte de Santiago, su parte, por ley, pasó a su único heredero, mi nieto, Lucas. Sergio y Renata, en su arrogancia, creían que controlaban a Lucas. Creían que, al ser sus tutores legales, controlaban la herencia. Pero Lucas ahora tenía 20 años, era mayor de edad, y estaba de mi lado. Contraté a un nuevo abogado. No el abogado de la familia, que era amigo de Sergio. Contraté a un tiburón de la Ciudad de México. Un hombre especializado en disputas de herencia. Pasó semanas analizando el testamento de mi esposo, los libros de la empresa, el diario. «Tenemos un caso, doña Margarita», me dijo. «Un caso fuerte. Podemos probar que Sergio y Renata, como administradores, desviaron ganancias que deberían haber ido al fideicomiso de su nieto. Podemos aplastarlos financieramente». «No quiero su dinero, licenciado», le dije. «Quiero la confesión». Y juntos trazamos el plan final, la trampa.
Era el 21º aniversario de la muerte de Santiago. Todos los años, en esta fecha, hacíamos una misa en su memoria. Era un evento triste, solemne. Este año anuncié que sería diferente. Convoqué una reunión familiar en la casa grande, justo después de la misa. Solo los 4. Yo, Lucas, Sergio y Renata. Y mi nuevo abogado. Es para la lectura de una nueva disposición de mi testamento, anuncié en el desayuno. Estoy vieja. Necesito dejar las cosas en orden. Vi la codicia brillar en los ojos de Sergio y Renata. Creían que, finalmente, iba a pasarles el control total. Creían que iban, finalmente, a deshacerse de Lucas, quizás con una pequeña pensión. Creían que era su coronación. Llegaron puntualmente a la reunión, a las 3 de la tarde. Sergio, con su traje caro de hombre de negocios. Renata, con su collar de perlas y su sonrisa de viuda profesional. Se sentaron en la gran mesa de caoba del comedor. Lucas se sentó a mi lado, con el rostro cerrado, tenso. Mi abogado, el licenciado Bastos, colocó su maletín sobre la mesa. «Buenas tardes a todos», comenzó. «Doña Margarita me ha pedido que supervise la lectura de un codicilo a su testamento. Pero antes de eso, ella tiene algunas palabras que le gustaría decir». Todas las cabezas se giraron hacia mí. El silencio en la sala era total. Miré a mi hijo mayor y miré a mi nuera. Los asesinos de mi Sol creían que estaban viniendo a su victoria final. No sabían que estaban caminando hacia su juicio. Y la jueza sería yo. El comedor de la hacienda La Providencia nunca había estado tan silencioso. Era un silencio pesado, cargado con 20 años de mentiras. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que fue de mi difunto esposo, Ignacio. A mi derecha, mi nieto, Lucas, su rostro una máscara de autocontrol. A mi izquierda, mi abogado, el licenciado Bastos, con su maletín de cuero lleno de verdades. Y frente a mí, los dos, mi hijo, Sergio, y mi nuera, Renata, me miraban con una expectativa mal disimulada. Su codicia era casi palpable en el aire. Creían que estaban allí para su coronación, para oír que la vieja matriarca finalmente les pasaría el control total del imperio que ya consideraban suyo. «Gracias por venir», comencé, mi voz tranquila, mesurada. «Los he llamado aquí hoy, en el 21º aniversario de la muerte de mi Santiago, para finalmente poner las cosas en orden. Como saben, mi salud ya no es la misma, y es mi deber como matriarca de esta familia asegurar que el futuro de La Providencia esté a salvo». Sergio se ajustó el nudo de la corbata, un gesto de impaciencia. «Claro, mamá, hiciste lo correcto. Estamos aquí para escuchar tu voluntad». Antes de que el licenciado Bastos lea el anexo a mi testamento, continué, mirándolos fijamente. Me gustaría revisitar el pasado. Me gustaría entender, de una vez por todas, lo que sucedió el día que perdimos a mi Santiago. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La sonrisa pulida de Renata vaciló. El ceño de Sergio se frunció. «Mamá, por favor», dijo Renata, con su voz dulce y venenosa. «Hoy es un día tan triste. Remover el pasado solo nos traerá más dolor. Fue un accidente, una tragedia. Necesitamos seguir adelante». «Estoy de acuerdo», dijo Sergio bruscamente. «No hay nada que revisitar. Fue una fatalidad. Fin de la historia». «No para mí», dije. «Para mí la historia nunca terminó. Hay preguntas que me han atormentado durante 20 años. Preguntas que nuestro capataz, Isaías, me ayudó a responder la semana pasada, antes de morir». Lo vi. Vi el color desaparecer de sus rostros. Vi el pánico en los ojos de Sergio. Vi la mano de Renata temblar, derramando un poco de agua sobre el mantel de lino. «¿Isaías?», tartamudeó Sergio. ¿Qué podría saber ese viejo senil? Él sabía lo que vio,
dije, mi voz subiendo un tono. Te vio a ti, Sergio, cerca de la cosechadora, minutos antes del accidente. Vio a Renata entregarte una herramienta y te vio aflojar el perno del brazo hidráulico. «¡Eso es un absurdo!», gritó Sergio levantándose de la silla. «Es la palabra de un viejo moribundo contra la mía. Estaba delirando». «¿Lo estaba?», pregunté. «Porque su confesión grabada me parece bastante lúcida, Sergio». Mentí. No había grabado nada, pero ellos no lo sabían. El pánico en sus ojos se transformó en terror. Y él no fue el único en dejar un testamento, Renata, dije volviéndome hacia mi nuera. Tú también escribiste uno, ¿no es así? En tu diario. Lucas, a mi lado, colocó el pequeño diario de tapa de cuero sobre la mesa de caoba. El sonido fue un golpe sordo, como una palada de tierra cayendo sobre un ataúd. Renata miró el diario y luego a Lucas, su hijo, con una mezcla de odio y traición. «Tú», susurró, «¿revisaste mis cosas?» «Leí la verdad sobre mi padre», dijo Lucas, su voz, por primera vez, no la de un joven rebelde, sino la de un hombre. «Leí sobre cómo ustedes dos lo veían como un obstáculo y sobre el plan del tío Sergio para liberarlos». «Eso no prueba nada», dijo Sergio, intentando retomar el control. «Son solo palabras de una mujer frustrada en un diario. No es una confesión». «No», estuve de acuerdo. «No es una confesión del asesinato, pero es la confesión de un romance. Es la confesión de la premeditación. Y, junto con el testimonio de Isaías, es suficiente para reabrir una investigación por homicidio. Y esta vez, con los mejores peritos que mi dinero pueda comprar». Los dejé absorber eso. El imperio que construyeron sobre el cuerpo de mi hijo estaba a punto de derrumbarse. La cárcel, la vergüenza, el fin del apellido Méndez. Todo estaba sobre la mesa. ¿Qué es lo que quiere, mamá?», preguntó Sergio, la arrogancia finalmente dando paso al miedo. Me levanté. Caminé hasta la ventana que daba a los cafetales, la tierra que mi Santiago tanto amaba. «No quiero venganza, Sergio. La venganza le pertenece al Señor. Quiero justicia. Pero mi justicia es diferente a la de los hombres. Si los entrego a la policía, el nombre de esta familia, el legado de tu hermano inocente, se manchará para siempre. La providencia se convertirá en la hacienda del crimen, y eso no lo puedo permitir. Así que aquí está mi oferta», dije volviéndome hacia ellos. «Es la única que tendrán. Ustedes dos van a firmar este documento». El licenciado Bastos colocó sobre la mesa una serie de papeles. «Este documento es una confesión completa, detallada, de lo que hicieron. El sabotaje, el asesinato, el encubrimiento. Lo van a firmar frente a mí, mi nieto y mi abogado». «Nunca», dijo Renata. «Déjame terminar», dije. «Esta confesión no será entregada a la policía. Será guardada en la caja fuerte del licenciado Bastos, como una póliza de seguro. Mi póliza. Solo se usará si ustedes, por un segundo, se desvían del camino que voy a dictar para el resto de sus vidas». «¿Y cuál es ese camino?», preguntó Sergio, en voz baja. «Van a transferir inmediatamente y sin protestar el 50% del control accionario total de La Providencia a su verdadero heredero, mi nieto, Lucas. A partir de hoy, él es su socio y él es el presidente del consejo. Cada decisión pasará por él». Lucas me miró, impactado. No le había contado esa parte del plan. «Ustedes dos», continué mirando a Sergio y Renata, «seguirán trabajando en la hacienda, pero no como reyes, como empleados. Sergio, te encargarás de la producción. Renata, de la administración. Recibirán un sueldo justo, y nada más. Toda la ganancia que robaron durante 20 años,
Ahora será dirigida al fideicomiso de Lucas y al crecimiento de la empresa que intentaron destruir con su codicia. Y por último, dije, la parte más importante. Van a pasar el resto de sus vidas honrando al hombre que mataron. Van a crear la Fundación Santiago Méndez, una fundación para ayudar a las familias de trabajadores del campo que hayan sufrido accidentes de trabajo. Y cada año, en el aniversario de su muerte, ustedes dos, en persona, entregarán las donaciones y contarán la historia del gran hombre que fue Santiago Méndez. Vivirán como prisioneros en la hacienda que codiciaron. Trabajarán para el muchacho que despreciaron y pasarán el resto de sus días alabando el nombre del hombre que asesinaron. Esa es mi justicia. Es eso. O la cárcel. La elección es suya. El silencio en la sala era una tumba. Vi el odio, la humillación en sus ojos. Pero también vi el miedo a la ruina, a la prisión. Sergio fue el primero en quebrarse. Tomó la pluma y firmó. Renata, llorando de rabia, firmó después. Tomé la confesión firmada. Se la entregué a mi abogado. La reunión ha terminado. Dije, Sergio, Renata, pueden volver al trabajo. Lucas, mi hijo, quédate. Nosotros, los nuevos dueños, tenemos mucho de qué hablar. Cuando salieron de la sala, derrotados, Lucas me miró, con los ojos de su padre, ahora llenos de una paz que no había visto en 20 años. Había conseguido mi justicia. Había honrado la memoria de mi hijo inocente. Había salvado a mi nieto. Pero mientras veía a mi otro hijo, Sergio, caminar como un fantasma por el pasillo, una pregunta fría se instaló en mi corazón. ¿Esto era justicia? ¿O era solo mi propia, y muy larga, venganza? Justicia. Es una palabra limpia, hermosa. Pero la práctica de la justicia es algo sucio, pesado. Y en los años que siguieron a esa reunión en el comedor, aprendí el peso de ser la jueza, el jurado y la carcelera de mi propia familia. La primera consecuencia de mi decisión fue el silencio. La casa grande, que ya era silenciosa, se convirtió en una tumba. Sergio y Renata, que antes eran los reyes de ese castillo, ahora eran sus fantasmas. Se movían por los pasillos como sombras. La risa falsa de Renata desapareció. La autoridad arrogante de Sergio se transformó en una obediencia resentida. Hablaban conmigo, y con Lucas, solo lo esencial. Buenos días. El informe está en su escritorio. ¿A qué hora es la cena? Eran educados, eran eficientes, y estaban muertos por dentro. No sentí lástima. Sentí una satisfacción fría, dura. Era el comienzo del pago de su deuda. Mi enfoque total se volcó en Lucas, mi nieto, el muchacho que redescubrí. Y bajo mi tutela, lo vi florecer. El joven rebelde y furioso, que usaba el desdén como armadura, comenzó a despojarse de ella. La verdad, por más horrible que fuera, lo liberó. Ya no era el nieto problema. Era el heredero legítimo, el hijo del hombre bueno, y tenía una misión. La primera junta del Consejo de la Providencia, bajo la nueva dirección, fue una escena que guardaré para siempre. Lucas, con sus 21 años, se sentó en la silla de la presidencia, la misma silla que fue de su abuelo, de su padre y de su tío asesino. Y a su lado, en la mesa, estaban Sergio y Renata. No como directores, sino como gerentes, recibiendo órdenes del joven al que habían criado con desprecio. Yo me quedé al fondo de la sala, solo observando, y vi a mi Santiago renacer. Lucas no tenía la eficiencia fría de Sergio, pero tenía algo que Sergio nunca tuvo: el corazón de su padre. Habló con los gerentes, no sobre márgenes de ganancia, sino sobre la calidad del café, sobre las familias de los trabajadores, sobre la salud de la tierra. Hablaba el idioma de la gente de la hacienda, el idioma que Santiago hablaba. Y los hombres mayores, que habían servido a 3 generaciones de mi familia, lo miraban con un respeto que Sergio
con toda su ambición, nunca pudo comprar. Pero la parte más pesada de mi justicia era la fundación. La Fundación Santiago Méndez. Obligué a Sergio y a Renata a crearla y a dirigirla. Era su tarea principal, además del trabajo en la hacienda. El estatuto era claro. La fundación usaría un porcentaje significativo de las ganancias de la Providencia para amparar a las familias de los trabajadores del campo que hubieran sufrido accidentes laborales en toda nuestra región. La ironía era mi arma, mi venganza silenciosa. La primera acción de la fundación fue un evento para recaudar más fondos, y exigí que Sergio diera el discurso de apertura. Lo vi subir al estrado, en el salón del ayuntamiento. Mi hijo, el asesino, con su traje impecable, el cabello ahora entrecano. Y tuvo que hablar. Tuvo que hablar sobre la importancia de la seguridad en el trabajo, y tuvo que hablar sobre el amado hermano Santiago, cuya trágica y prematura muerte por un accidente laboral nos inspiró a crear esta fundación para que ninguna otra familia sufra como sufrimos nosotros. Lo observé desde la primera fila. Observé a Renata, a su lado, con su sonrisa de plástico de primera dama de la caridad. Y vi la mentira en sus ojos. Y vi el sudor en la frente de Sergio mientras hablaba. Y sentí nada. Solo el frío de mi justicia cumpliéndose. Pero el momento más terrible para ellos, mi obra maestra de castigo, vino unos meses después. Un trabajador de una hacienda vecina había sufrido un accidente grave. Había perdido un brazo en una cosechadora. La familia estaba desamparada. La fundación aprobó una pensión vitalicia para ellos, y exigí que Sergio y Renata fueran a entregar el primer cheque. En persona. Yo fui con ellos. Fuimos a la casa sencilla del hombre. Una casita de ladrillos con un patio de tierra. Su esposa nos recibió. Una mujer delgada, con los ojos hundidos por la preocupación. Nos hizo pasar. El esposo estaba sentado en una silla de ruedas, con el brazo amputado vendado, el rostro gris de dolor. Sergio, el gran patrón, el rey del café, tuvo que sentarse en la humilde cocina de ese hombre y escuchar la historia de su tragedia. Una historia que era un eco de la que él mismo había creado. «Fue la máquina, ¿sabe?», dijo el hombre. «Vieja. Uno avisa. Pero el patrón no quiere gastar, y en un segundo, la vida de uno se acaba». Renata no podía mirar al hombre. Se miraba sus propias manos. Sergio, entonces, tuvo que entregar el sobre. «La Fundación Santiago Méndez quisiera ayudar», dijo, con la voz casi inaudible. La mujer comenzó a llorar. Pero de gratitud. «Dios mío», dijo, «no sé cómo agradecerles. Ustedes son ángeles. El difunto Santiago, que en paz descanse, siempre fue un hombre tan bueno. Y ustedes, honrando su memoria así, son unos santos, santos». Miré a mi hijo y a mi nuera. Los dos asesinos siendo llamados santos por la viuda de su propia víctima simbólica. Y vi, por primera vez, una grieta en su armadura. Vi una vergüenza que no era por el miedo a ser descubiertos. Era una vergüenza real. La bondad de esa mujer sencilla era un espejo que reflejaba su monstruosidad de una forma que mi rabia nunca pudo. De regreso a casa, el silencio en el coche era total. Yo tenía mi justicia. Veía su castigo todos los días. Vivían en la casa grande, comían de la mejor comida, pero eran prisioneros. Prisioneros de mi vigilancia, del liderazgo de Lucas y de la memoria del hombre que mataron. Un hombre que se veían obligados a honrar todos los días. Debería haber estado en paz. Había ganado. Pero no estaba en paz. Por las noches me acostaba en mi cama y mi propia alma me atormentaba. Mi fe, que siempre había sido tan simple, tan clara, se convirtió en un laberinto. ¿En qué me había convertido? ¿En una carcelera? ¿En una diosa de la venganza?
moviendo las piezas en mi tablero particular. Miraba a Lucas. Se convertía en un hombre bueno, un líder justo, el orgullo de su abuelo y de su padre. Él estaba sanado, estaba construyendo un futuro. Pero miraba a Sergio y a Renata, y estaban vacíos. 2 cascarones. Cumplían sus tareas con eficiencia, pero sin alma. El arrepentimiento que yo esperaba ver no estaba allí. Lo que había era resentimiento, odio hacia mí, odio hacia Lucas. Y comencé a preguntarme, ¿qué había creado yo? ¿Una justicia redentora? ¿O solo una prisión más sofisticada? Había forzado sus manos, pero ¿podía forzar sus corazones? ¿Podía obligarlos a arrepentirse? Mi Victoria comenzó a sentirse hueca. Tenía el control. Tenía su confesión encerrada en una caja fuerte. Pero no tenía lo que mi alma realmente anhelaba: la restauración, la sanación. Había ganado la guerra, había ganado el poder. Pero mirando los rostros vacíos de mis enemigos derrotados, me sentía cada vez más sola. Los años comenzaron a pasar. Lucas se convirtió en un hombre, se casó, me dio bisnietos. La fundación salvó vidas. Y Sergio y Renata cumplían sus sentencias. Eran ricos, vivían en la casa grande, pero eran los fantasmas de la providencia. Había conseguido mi justicia. Había honrado la memoria de Santiago, pero mientras miraba a mi hijo y a mi nuera, 2 sombras atrapadas en su propia amargura, me preguntaba todas las noches, ¿qué pensaba Dios de esto? ¿Era esta su justicia? ¿O era solo mi propia, refinada y larga venganza? El tiempo para los viejos corre de una manera diferente. Los días son largos, pero los años son cortos. Y así, 5 años pasaron desde mi confrontación en el comedor. 5 años de mi justicia en acción. Y la pregunta que me atormentaba cada noche: ¿esto es justicia o es venganza? Continuaba sin respuesta. La providencia prosperaba bajo el mando de Lucas. Él era la imagen de su padre, de mi Santiago. Tenía la misma bondad, la misma conexión con la tierra, pero con una astucia para los negocios que Santiago nunca tuvo. Era lo mejor de 2 mundos. Se casó con una buena muchacha del pueblo y me dio una bisnieta que tenía los ojos de mi Santiago. La vida de alguna manera continuaba. El linaje de mi hijo inocente estaba a salvo. La Fundación Santiago Méndez era un éxito. La reputación del nombre de nuestra familia en la región nunca fue tan buena. Éramos vistos como benefactores, como una familia que transformó su tragedia en una fuente de bendiciones para los demás. Una bella historia. Una bella mentira. Porque dentro de la casa grande, la Guerra Fría continuaba. Sergio y Renata eran empleados ejemplares. Cumplían sus tareas con una precisión robótica. Su resentimiento era un veneno que tomaban todos los días y que los volvía cada vez más amargos, más distantes. Los veía envejecer, no con la sabiduría de la edad, sino con la acidez de la humillación. Y yo sabía que en el fondo yo era la culpable de eso. Los había acorralado, pero no los había liberado. Mi fe se convirtió en una conversación difícil con Dios. Señor, oraba, hice lo que creía correcto. Protegí el legado de mi hijo inocente. Castigué a los culpables. Crié a mi nieto para ser un hombre de bien. ¿Por qué, entonces, mi alma no está en paz? La respuesta vino de donde menos esperaba. Vino de Lucas. Mi nieto, ahora un hombre de casi 30 años, el patriarca de facto de la hacienda, llegó a mi despacho un día. Estaba serio. «Abuela, necesitamos hablar», dijo. Se sentó frente a mí. «Sé lo que usted hizo, y sé por qué lo hizo. Lo hizo por amor a mi padre, y por amor a mí, y estoy agradecido. Pero, abuela, no está funcionando». «¿Qué no está funcionando, mi hijo? La hacienda va muy bien. La hacienda va bien».
dijo. Nuestra familia no. Esta casa es una casa enferma. Vivimos con 2 fantasmas, mi madre y mi tío. Y usted se ha convertido en su carcelera. Y, de cierta forma, en su propia carcelera. El odio de ellos hacia usted es la cadena que todavía los ata al crimen que cometieron. Y su justicia es la cadena que la ata a usted a ellos. Sus palabras eran duras y verdaderas. Mi padre, continuó Lucas, el Santiago que usted me describió. Él no haría esto. No mantendría a su hermano y a su esposa en una prisión de resentimiento durante años. Él los perdonaría. ¿Perdonar? Dije la palabra extraña en mi boca. Lucas, ellos mataron a tu padre. Lo sé, abuela, y los odio por eso, dijo, y por primera vez vi el dolor puro en los ojos de mi nieto. Los odio todos los días. Pero, ¿qué está haciendo el odio por nosotros? Nos mantiene atrapados hace 25 años. Mi padre está muerto, y nosotros estamos muriendo poco a poco, junto con él. El perdón. Quizás el perdón no sea para ellos, quizás sea para nosotros, para que nosotros podamos, finalmente, alejarnos de esa cosechadora. Esa noche no dormí. Pensé en las palabras de mi nieto, el heredero del corazón de mi Santiago. Él tenía razón. Mi justicia era una forma de odio, una venganza larga, refinada, justificada. Pero venganza al fin. Y la venganza no cura, solo perpetúa el dolor. Dios me dio la verdad para que pudiera ser libre, y yo la usé para crear una nueva prisión. Tomé mi decisión más difícil que confrontarlos. Al día siguiente convoqué otra reunión, solo los 4, en el mismo comedor. Sergio y Renata entraron, desconfiados esperando otra humillación. Me senté y hice lo que menos quería hacer. Les pedí perdón. Sergio, Renata, comencé, con la voz temblorosa. Pasé los últimos 5 años siendo la jueza de ustedes. Los condené a una vida de penitencia, y estaba equivocada. Me miraron, en shock. Lo que ustedes hicieron fue monstruoso, imperdonable para los hombres. Pero mi respuesta fue igualmente monstruosa. Usé mi dolor y mi poder para vengarme de ustedes, y eso no honró a mi Santiago. Deshonró la fe que él tenía. Saqué un sobre de mi maletín, el mismo sobre que contenía su confesión firmada, y lo rompí frente a ellos. Rompí mi póliza de seguro, mi arma. ¿A partir de hoy?, dije. Ustedes son libres. La hacienda es de Lucas. Él es el heredero. Pueden quedarse, si él los acepta como empleados, o pueden irse, tomar lo que es suyo y empezar de nuevo. La deuda de ustedes conmigo está pagada. La deuda de ustedes con Dios. Esa es entre ustedes y él. Sergio me miró, por primera vez en 5 años, no con miedo, sino con confusión. Renata comenzó a llorar, un llanto de verdad. Y yo, dije, necesito que ustedes me perdonen, por mi odio, por mi venganza. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio de la mentira, era el silencio de lo imposible. No voy a ninguna parte, dijo Sergio con voz ronca. ¿Esta hacienda? Es lo único que me queda. Yo tampoco, dijo Renata entre lágrimas. Ese día la sanación comenzó. No fue un milagro, no fue un abrazo en grupo, fue solo el fin de la guerra. Los años que siguieron fueron los de la reconstrucción, no de la hacienda, sino de la familia. Sergio y Renata continuaron trabajando, pero algo en ellos había cambiado. La obediencia resentida dio paso a un respeto renuente por Lucas. La fundación dejó de ser un castigo y se convirtió en un trabajo. Nunca se convirtieron en santos. Su crimen siempre estará entre nosotros. Pero la gracia, aprendí, no exige la perfección. Solo exige un corazón quebrantado. Y éramos, todos nosotros, una familia de corazones quebrantados.
Viví para ver a mis bisnietos correr por el mismo césped donde Santiago jugaba. Y vi a Lucas convertirse en un hombre aún mejor que su padre. Un hombre que tenía la bondad de Santiago, pero la fuerza que nació del dolor. Mi historia no es la de una madre que perdió a un hijo. Es la de una abuela que casi pierde a su nieto por su propio orgullo. La muerte de mi Santiago fue una tragedia causada por la codicia, pero la casi pérdida de Lucas habría sido una tragedia causada por mi justicia propia. Y mi testimonio final es este. La justicia, sin la gracia, es solo una forma elegante de venganza. La verdadera sanación no está en hacer que el culpable pague. Está en encontrar la libertad para perdonar. No sé si Sergio y Renata encontrarán el perdón de Dios, pero yo, al perdonarlos, encontré el mío. Y finalmente entendí la paz que veía en los ojos de mi nieto. La paz que no viene de la ausencia de dolor, sino de la presencia de la gracia. Y esa gracia, mi amigo, mi amiga, es el único testamento que vale la pena dejar.